Llegamos al viernes de una semana corta en lo local, con bajos volúmenes de negocios y tímidos movimientos diarios que se fueron profundizando hacia el final de la semana dentro de la curva soberana en dólares. Los precios poco se movieron en las últimas ruedas, entendiendo que nos encontramos en pleno proceso de aceptación del canje, tanto de ley internacional como de ley local. Aún así, las pequeñas variaciones diarias fueron en su mayoría negativas, por lo que cerramos la semana con rojos del 2 y 3% en promedio. Los bonos vienen manteniendo esta tendencia semanal desde que se logró el acuerdo con los fondos de inversión, cuando el foco se trasladó a la complicada situación macroeconómica del país. En este contexto, el mercado local sigue siendo operado con cautela a la espera también de avances en las negociaciones con el FMI y el resultado final del canje privado. Todo esto en el inicio de los procesos de reestructuración subsoberanas. En el balance semanal, puntualmente, los bonos soberanos en dólares promediaron rojos del 2 y 3% a lo largo de toda la curva, mientras que si analizamos los movimientos según legislación, los bonos de ley local retrocedieron cerca del 3,25% en promedio. Los bonos de ley Nueva York, en cambio, promediaron bajas de entre el 1 y 1,5% en promedio. Si nos focalizamos en las variaciones de los precios por tramo de la curva, destacamos entre los títulos más cortos la caída del AO20 en un 3,5% y del A21 en un 0,5%. En la parte media, las caídas fueron del 3% en promedio, mientras que en el tramo largo de la curva tuvimos el AE48 y el AC17 retrocediendo cerca del 1,6 y 1,5% respectivamente. Las paridades en tanto se mantienen en niveles cercanos a los 47 y 48 puntos, por debajo de los máximos del corto, del 50 y 51 puntos. Mientras tanto, el riesgo país suma 32 unidades esta semana y acumula cerca del 4% desde que se llegó al acuerdo con los acreedores privados, para ubicarse hoy en torno a los 2.144 puntos. Cambiando el eje de los activos de renta fija en moneda local, los bonos soberanos reflejaron una leve tendencia negativa con bajas del 0,5% en promedio. Si bien haciendo foco en la curva SER, llegamos a ver algunas correcciones de hasta un 2% en la parte larga de la curva. Para la semana que viene y según el calendario oficial contaremos con una nueva licitación del Tesoro el próximo miércoles 26 de agosto. En cuanto al mercado de cambios, cerramos la semana con los tipos de cambios implícitos en zona de máximos. Recordemos que el foco del mercado se traslada al plano económico en medio de desequilibrios monetarios y fiscales que presionan sobre la cotización del contado y del MEP, llevando la brecha a su nivel más alto de los últimos 4 meses. Puntualmente, el contado cerró en 135 pesos tras haber subido casi 7,5% en la semana y habiendo acumulado una suba del 9% en lo que va del mes. Mientras que el dólar bolsa cerró en 129 tras aumentar 6% en la semana y casi 8% en el mes. Con las cotizaciones en estos niveles, la brecha alcanzó el 83 y 80%, acercándose a los niveles que veíamos en mayo de este año, uno de los momentos de mayor incertidumbre con respecto a la deuda. Para tener como referencia, a finales de julio la brecha se ubicaba en torno al 71 y 68%. Recordamos que una brecha creciente pesa sobre la estrategia cambiaria del Banco Central, que se ve obligado a vender cada vez más divisas con el objetivo de mantener el ritmo de devaluación diaria. Esto en un marco de reservas de libre disponibilidad muy limitadas, cercanas a los 6.000 millones de dólares. En cuanto a las reservas brutas, se estima que cerraron la semana en torno a los 43.000 millones, por debajo de los 43.124 millones del viernes de la semana pasada. En este contexto, las intervenciones continuaron, con el Banco Central vendiendo 20 millones de dólares este viernes para sostener el dólar mayorista en torno a los 73,58. En el balance semanal, el billete subió 42 centavos y acumula suma de apenas 1,7% en lo que va del mes, es decir, a un ritmo muy lejos de lo que vemos quizás en las devaluaciones de las monedas de la región. La tendencia siguió en medio de ruedas con un volumen de negocios muy acotado a un ritmo promedio diario de 160 millones de dólares aproximadamente, es decir, por debajo de los 200 millones promedio diario que veíamos en julio. En el plano de la renta variable, el Merval profundiza las correcciones y se aleja de los máximos de corto plazo. El driver del mercado local continúa en la elaboración de algún plan económico para trazar un camino de salida de la crisis actual profundizada por la cuarentena. Por el momento, y hasta no haya definiciones en este sentido, los desequilibrios actuales amenazan con presiones inflacionarias y cambiarias que complican las perspectivas futuras de la actividad y pesan sobre la formación de precios de los activos financieros locales. En este marco, el Merval en dólares cerró la semana en torno a los 351 puntos tras retroceder cerca del 9% en la semana y un 11% en lo que va del mes. Cabe señalar que el Merval se retrocedió casi 20% con respecto a los máximos alcanzados con la llegada del acuerdo, día en que llegó a tocar los 439 puntos. Si lo medimos en pesos, en cambio el índice se ubica en torno a los 47.400 puntos, acumulando una baja del 2% en la semana y el 4% en lo que va del mes. Centrándonos en el panel líder, los números fueron mayormente negativos. Entre los principales papeles argentinos podemos destacar las correcciones del sector bancario de entre un 8 y 7%. Del otro lado, las únicas subas fueron para Cresud, para Central La Plata y para Pampa, con subas de entre un 7 y un 5%.
En el plano económico, los números fiscales preocupan al mercado. El resultado de julio arrojó un nuevo déficit como consecuencia nuevamente del fuerte crecimiento del gasto público frente a los mínimos ingresos en medio de la cuarentena. En concreto, el déficit primario alcanzó los 155.500 millones, es decir, un 7,5% del PBI, tras un aumento del 56% del gasto a través de los diferentes programas lanzados por el gobierno en los últimos meses, como el ATP y el IFE. Los ingresos, en tanto, apenas aumentaron un 16% interanual. Por otro lado, la actividad recuperó 7,4% en junio en comparación con el mes previo, pero retrocedió 12,3% con respecto al mismo mes del año pasado. En este sentido, la economía volvió a ser fuertemente golpeada por la cuarentena. Recordemos que en mayo la economía había derrumbado un 20,5% interanual y un 26% en abril, de acuerdo a los datos del EMAE del INDEC. Por lo que si miramos el acumulado del primer semestre, la economía presentó una caída del 12,9% respecto al mismo periodo del 2019. En el plano internacional, los mercados norteamericanos operaron atentos a la lectura de una serie de datos económicos y las perspectivas poco optimistas de la Fed en cuanto al ritmo de recuperación esperado para los próximos meses. Para el mercado laboral, los números no fueron positivos, pero el ISM Market trajo buenas noticias este viernes, lo que terminó de impulsar la tendencia semanal de los principales índices que ya venían recuperando ganancias de la mano del sector tecnológico. En este escenario, el S&P alcanzó el martes un nuevo máximo histórico y borró toda la pérdida provocada por la pandemia. El índice marcó la recuperación más rápida de su historia en medio de una batería de estímulos fiscales y monetarios que desde el gobierno y la Fed han ido impulsando en los últimos 4 meses. En el balance semanal, el índice sumó apenas 0,8%, pero acumuló una mejora del 3,9% en lo que va del mes. El Nasdaq, en cambio, aumentó más del 2% esta semana y se ubicó también en zona de récords. Para las principales plazas europeas, en cambio, la tendencia fue negativa con rojos de entre un 1 y 2%. Los riesgos de un rebrote permanecen latentes y la tendencia del mercado permanece todavía muy sensible a cualquier señal de una recuperación económica menor a la esperada, por lo que cualquier avance en las negociaciones dentro del Congreso americano se vuelven cada vez más esenciales para el mercado. La atención en el plano monetario estuvo sobre las perspectivas de la Fed detalladas en las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. A 2 semanas de la última reunión de política monetaria, en donde se decidió mantener sin cambios la tasa de referencia, la Fed expresó su preocupación por la recuperación económica. Se hizo hincapié en que el rápido repunte del empleo observado en mayo y junio probablemente se haya desacelerado, en donde una mejora sustancial del mercado laboral depende de una reapertura amplia y sostenida de la actividad. Al mismo tiempo, volvieron a subrayar la necesidad de un paquete fiscal, entendiendo que es probable que el coronavirus continúe frenando el crecimiento. La preocupación por la pandemia y un futuro económico incierto para los Estados Unidos empujaron la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años hasta el 0,63% anual, es decir, 7 puntos básicos por debajo del cierre del viernes pasado. En Europa la tendencia fue similar para los títulos soberanos a igual plazo, que registraron caídas de entre un 4 y 5 puntos básicos en la semana. En el frente de los datos económicos, la atención estuvo primero en la dinámica del mercado laboral, que pareciera haberse estancado. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron inesperadamente por encima del millón, un revés para un mercado laboral que pareciera no encontrar el impulso a la recuperación. Cabe destacar que el número aumentó desde el 971.000 de la semana anterior y se ubicó por encima de las previsiones de analistas en torno a los 925.000. De todas maneras, los datos del viernes trajeron algo de optimismo a los mercados. La encuesta de Markit mostró que la actividad manufacturera de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en los últimos 19 meses durante los primeros días de agosto. El sector de servicios también se ubicó en su nivel más alto de los últimos 17 meses. Números muy positivos y que mejoraron el humor de los inversores en el último día de la semana, si bien la falta de acuerdo por un nuevo paquete de estímulos fiscales sigue marcando gran parte de las expectativas del mercado. Mientras tanto, el dólar cerró la semana con una leve suba del 0,2% y se mantuvo en zona de mínimos, en torno a los 92 y 93 puntos. El euro retrocedió 0,5%, mientras que la libra subió marginalmente. Para la semana que viene, en lo local seguimos manteniendo el foco en los indicadores macroeconómicos clave en cuanto a gasto público de emisión, al mismo tiempo que se esperan mayores presiones inflacionarias con la incorporación de nuevas actividades, sin descartar un mayor impacto en la brecha, así como también seguimos monitoreando de cerca los movimientos de las reservas internacionales. En cuanto a la agenda macro, la semana que viene contaremos con los resultados del balance comercial. Por otro lado, en lo internacional, cualquier avance en las conversaciones entre el Congreso norteamericano será clave para definir la tendencia de los mercados. Mientras tanto, la lectura de los datos económicos de la semana irá definiendo en parte las perspectivas futuras. Contaremos con índices de confianza del consumidor, el nivel de gasto de julio y las solicitudes semanales de desempleo.